María Angélica Piz, Nani Piz, antropóloga y PhD en psicología, para hablar de la ruta de la memoria, porque la comunidad de la Universidad Católica, este es el bloque que nos ofrece semanalmente la Universidad Católica, ha conmemorado a sus seres queridos que partieron durante la pandemia. Nani, bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Es lindo verte. Igualmente, cuéntanos un poco cómo nació la idea de la ruta de la memoria. Sí, te cuento, yo soy parte de un equipo de investigación que está anclado en Pulso PUC, donde estamos docentes de psicología y contamos con el apoyo de la DAES. Y hemos realizado una serie de estudios donde queríamos evaluar el impacto de la COVID en nuestra comunidad universitaria. Entonces Ajá. empezamos por un estudio con estudiantes, luego hemos hecho con docentes, con administrativos. Y nos impactó muchísimo ver que más de la mitad de nuestros y nuestras estudiantes habían perdido un ser querido durante la COVID y que muchos de ellos tenían además muertes múltiples. Y Ya. nos sorprendió más aún, nos pareció más doloroso aún constatar que, si bien reconocían los múltiples recursos que tenía la universidad, no habían hecho uso de ellos para Mm, transitar el duelo. sí. Entonces, desde esos hallazgos decidimos desarrollar una intervención que generara un espacio donde se sintiera que recordar a los seres queridos en la universidad era legítimo. Mm. Entonces, de ahí nace esta iniciativa, ¿no? Es, Nace... es- es muy bonito porque de alguna manera los ausentes también son parte de la comunidad universitaria. Exacto, exacto. Y además todo, digamos, no era, hemos tenido la suerte de que hemos perdido, mejor dicho, la mala suerte de haber perdido docentes, administrativos, pero si miramos las pérdidas como todos aquellos que como comunidad perdimos, todas están actuando en nuestra comunidad, todos Ya. los duelos que traemos actúan ahí. Entonces, eh, quisimos eso, ¿no? Que se pensara en la PUC como un espacio de recuerdo, sobre todo además porque una de las cosas que veníamos constatando era que tenemos esa cultura evitativa ante el Sí. duelo, Yo, yo, donde... yo te lo iba a plantear, y disculpa que te interrumpa, No, porque a no, mí me parece que la palabra memoria tiene unas acepciones negativas en el Perú, ¿no? El Museo de la Memoria lo apedrean, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, nos cuesta mucho mirar atrás, nos cuesta mucho ver lo que pasó, nos cuesta mucho recordar el sufrimiento que arrastramos. Supongo que como psicóloga, yo no soy nadie autorizado para hablar de estos temas, pero como psicóloga, tú me dirías que tiene que ser todo lo contrario, ¿verdad? sí. De hecho, cualquier elemento no procesado en la propia historia continúa actuando, no se actúa. Aquello que no se procesa se deja al plano de la interacción, de la conducta. Entonces, es imposible que como humanidad hayamos vivido algo como lo que hemos vivido y sin tener un espacio de procesamiento no lo estemos viviendo Ujú. permanentemente, ¿no? Entonces, incluso es interesante la relación que haces con el tema de memoria porque pensamos en eso, justamente. Partimos de la premisa de que hemos tenido el conflicto armado interno más sangriento de nuestra historia y que sigue siendo un terreno en disputa, sigue siendo una memoria que negociar y que como país, nuestra generación, digamos, no Sí. terminó de propiciar espacios del todo de recuerdo, no fueron Ujú. legítimos del todo. Entonces, todo el ataque permanente al mundo da cuenta de eso, ¿no? Entonces, Sí. no queríamos que con la COVID pasara eso, que nuestros estudiantes se preguntaran si podían hablar de cómo esto les evocaba a su ser querido fallecido por la COVID o no, que sintieran que era legítimo poder hablar del tema en la universidad. Ahora, existe esa necesidad, pero tiene que haber alguien que recoja esa necesidad de manera empática, ¿verdad? Porque, digamos, ha habido esfuerzos por recuperar la memoria. Estoy hablando nuevamente de los años de la guerra interna en nuestro país. Guerra interna, de hecho, es una frase que genera polémica cuando está en los Sí, acuerdos internacionales de Ginebra, pero bueno, más allá de exacto. eso, este, a lo que iba es a que tiene que haber alguien que recoja de manera empática ese requerimiento. Y en el Perú hubo esfuerzos, pero Por por supuesto. ejemplo, hubo esfuerzos, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad, que ahora parece que estuviera enterrado. Nadie lo lee, nadie lo debate, ¿no? ¿Cómo contrarrestar esa pulsión por lo que me parece es una forma de seguridad mal entendida? Mal entendida y además utilizada políticamente, ¿no? Porque no podemos dejar de ver también ciertos procesos políticos que han intentado generar otras memorias Sí, distintas claro. a las que planteaba el informe de la CBR. O sea, el informe de la CBR es el producto de una investigación
que hemos hecho como peruanos, que siempre está abierto a perfeccionarse como cualquier investigación, pero que es una parte importantísima de la narrativa de lo ocurrido, ¿no? Y lo hemos maltratado mucho y descuidado mucho, como dices. A mí me confronta mucho darme cuenta que nuestros estudiantes acogen con mucho más, yo diría, apertura el poder hablar de esos tiempos que mi propia generación, que lo que encuentro en mi propia generación. Hay mucha curiosidad, mucho interés. Claro, estoy hablando de la católica, que es un espacio hermoso y privilegiado para poder hablar de esos temas, ¿no? Pero siento que hay un interés generado por entender. Pero como bien dices, como país no hemos encontrado una empatía mínima que nos conecte con el sufrimiento de ese otro compatriota ante lo que vivió. Sí. Y que lo vemos también en lo que está ocurriendo hoy en el Perú y lo hemos visto durante la COVID, ¿no? Justamente me recuerdan que se están cumpliendo 20 años del informe final de la CDR en este momento tan duro para el país, ¿no? Y que es tan importante mirarlo desde hoy. ¿Qué nos dice ese informe, ¿no? De las grietas que no se han saldado en el país. Ahora, digamos, esta iniciativa de la Universidad Católica me hace pensar en otra cosa que también es muy importante en estos tiempos. Hemos hablado mucho de salud, pero hemos hablado sobre todo de salud física, es decir, de combatir el virus, de vacunarnos, etcétera, ¿no? Hemos hablado poco de las secuelas en otros, digamos, niveles de nuestra salubridad, en los niveles psicológicos, mentales, de lo que hemos pasado, ¿no? Eso también, por supuesto, es fundamental, digamos, como un verdadero proceso de sanación, ¿no? Sí, incluso hay ya las primeras estadísticas que salieron del impacto de la pandemia sobre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en realidad sobre todas las etapas del ciclo vital, eran catastróficos en términos de salud mental. Todas las cifras de ansiedad y de depresión se han disparado y eso es muy preocupante digamos, quisimos atender esto ocupándonos de esto, ¿no? Sabiendo que nuestros estudiantes habían estado afectados, además por el tiempo de educación a distancia para el cual no estábamos preparados, consideramos que era importante generar un espacio de procesamiento. Entonces, gran parte de la intervención se hizo muy consciente de lo que activaba recordar. Entonces, se trabajó muy cerca. Nosotros tenemos en la DAES, hay los psicólogos de contacto en cada unidad académica que estuvieron acompañando el proceso, se generaron insumos de espacios para seguir procesando, para tratar de entender el duelo como un proceso natural humano, digamos. Sí. Todos sufrimos duelo y lo transitamos, ¿no? No tiene que ser un duelo patológico para ser duelo, pero que sí requiere espacios de elaboración. Yo, fantaseaba con que hubiera un espacio como la Ruta de la Memoria en las escuelas públicas a nivel nacional, ¿no? Donde es tan doloroso el tema y ha sido muy poco atendido. Entonces sí creo que hay una responsabilidad de acompañar, aunque sean los menores, respecto a lo que han vivido. Ahora, ¿cómo se está registrando el impacto de la pandemia a ese nivel en los estudiantes ahora que están volviendo a clases y que están, digamos, volviendo poco a poco a lo que era la normalidad universitaria? Ha sido bien retador el último semestre. Yo era de las profesoras que ya creo que me iba a parar en la puerta de la universidad si no abría, o sea, me moría por volver a ver la universidad. Así que lo disfruté muchísimo y creo que el primer encuentro con los estudiantes fue muy hermoso, muy cálido, había una sensación de fiesta al volver, ¿no? Pese a tener la mascarilla y a todas las condiciones dadas, ¿no? Pero claro, conforme se asienta el retorno, ya había la encuesta de salud mental que nos indicaba previamente que efectivamente eso que ha pasado a nivel global ha pasado con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes también. Entonces, que sí vemos estragos de un proceso de aislamiento, de duelos no necesariamente trabajados y sobre todo de una profunda sensación de incertidumbre, que a mí me preocupa mucho que se esté activando en este momento también ante la incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Porque seguimos en una pandemia, seguimos en la cola de una pandemia, ¿no? Entonces, esos sentimientos de qué va a pasar con toda esta vida que yo imaginaba son muy perturbadores cuando tienes 16, 17, 18, 19, 20, ¿no? Entonces, esa pregunta no necesariamente ha encontrado un eco, un espacio de contención, que creo que es lo que desde los espacios educativos tenemos que acoger, ¿no? En términos prácticos, ¿los alumnos han caído en su rendimiento? ¿Cómo eso se ha registrado? No, tú sabes que lo terrible es que durante la pandemia tampoco hay una caída en el rendimiento. Qué increíble, ¿no? A pesar de las dificultades de la adaptación.
o sea, a mí ya en el plano personal como docente me ha pasado estar dictando a distancia, harta del Zoom, y tener a un estudiante que me dice, disculpa, Nani, que no prende la cámara, pero estoy en el hospital descargando hobby. Y yo diciéndole, ¿qué haces en clase? ¿Qué hablas en Increíble. casa? Y me dice, no, es que esto me permite sacar la cabeza de acá. O sea, creo que Claro. también muchos se han aferrado a lo académico y no ha habido variación en el rendimiento. Pese a que incluso muchos han tenido que empezar a trabajar. O sea, ese es un costo muy fuerte, ¿no? Hay muchos más estudiantes trabajando porque han perdido este apoyo de los seres queridos que han perdido que les apoyaban con la carrera. Lógico. Increíble, claro, es un refugio finalmente, lo académico, También, ¿no? Para claro. ellos, sí, sí. Es Muy una ruta bien, de salida, ¿no? Sí. totalmente. Muy bien, Nani. Gracias. Muchas María gracias por Angélica Piz, estar. Nani Piz, Sí, bueno, antropóloga y Nani, PhD en Nani, psicología de la Universidad Católica. Nada, una broma. Presentando la gracias. ruta de la memoria de la Universidad Católica, una gran iniciativa que ojalá se replique, no solo en otras universidades, sino en otros colectivos en nuestro país. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Igualmente, gracias, que estés bien. Hasta pronto. Hasta pronto.